tardes, estimados participantes. El día de hoy vamos a iniciar con la primera unidad correspondiente a nuestro curso Bienes y Derechos Reales. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es el objeto del derecho y el patrimonio. Fíjense ustedes, durante toda la vida civil, las personas, tanto naturales como jurídicas, vamos a tener una interacción o una interrelación con los bienes, ya sea porque adquiramos esos bienes, ya sea porque tomemos en arrendamiento esos bienes o demos en arrendamiento esos bienes o vendamos algunos de nuestros bienes. Desde las cosas más pequeñas, nosotros nos podemos imaginar que hay personas que dicen, bueno, yo no tengo nada, pero tienen una mesa para comer, tienen una cama donde dormir, utilizan un teléfono, aunque sea un teléfono sencillo. Entonces, esos son bienes respecto de los cuales esas personas durante su vida civil van a tener una serie de interrelaciones de contenido jurídico y de contenido patrimonial. Bueno, nosotros en esta materia precisamente se llama bienes y derechos reales y justamente se divide en esas dos partes. Nosotros vamos a ver una primera parte donde vamos a tratar de todo lo que son las cosas o los bienes, porque nuestro Código Civil habla de esos términos indistintamente, pero también de cada uno de esos derechos que podemos encontrar entre un sujeto de derecho y entre un objeto, que en este caso será la cosa o el bien. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo el sinnúmero de bienes disímiles que podemos tener. Fíjense que encontramos un vehículo, encontramos edificios, encontramos mobiliario, encontramos equipos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el día de hoy que esas cosas o esos bienes pueden ser de distinta naturaleza. Este derecho de los bienes y los derechos reales es el conjunto de normas que van a regular esa relación que existe entre las personas y los bienes. Obviamente, aquí no estamos hablando de una relación de tipo personal, porque las relaciones de tipo personal se establecen entre sujetos, ¿ok? Esas son relaciones de tipo subjetivo. En este caso estamos hablando de una relación de tipo objetivo, es decir, una relación que tiene un contenido patrimonial. Y fíjese como nos dice aquí la lámina, con ocasión de los bienes que les pertenecen o de los que ellas se sirven, porque no necesariamente para tener una relación jurídica con un bien es porque tengamos un derecho de propiedad sobre ellos, sino porque para nosotros tienen una utilidad, pero esa utilidad es verificable, es cuantificable desde el punto de vista patrimonial. Y entre los bienes entre sí, porque en un mismo bien pueden confluir distintos tipos de derechos. Ahora bien, ¿en qué consiste esto del objeto del derecho? O cómo nosotros podemos enmarcar las cosas o los bienes, dependiendo del término que estemos utilizando, en eso que es el objeto del derecho? Bueno, el objeto del derecho es todo aquello sobre lo cual se va a exteriorizar ese poder que tiene el sujeto que es titular de ese derecho y sobre lo que va a versar el contenido del derecho subjetivo. Me explico. El objeto del derecho es aquella parte material o inmaterial sobre la cual un sujeto de derecho, que ustedes ya vieron en el derecho civil de personas, los sujetos de derecho pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, porque las personas jurídicas también tienen personalidad jurídica, y el hecho de que usted tenga un poder sobre un bien es una relación inherente a la personalidad jurídica. Entonces, ese objeto es aquello sobre el cual
el sujeto de derecho va a exteriorizar su poder dependiendo del derecho real que lo una con ese bien. Ahora, el contenido del derecho es distinto. No es lo mismo hablar del objeto del derecho, porque en el objeto del derecho vamos a hablar de las cosas materiales o inmateriales sobre las cuales se va a ejercer ese poder el, que otorga el derecho subjetivo. Pero en el caso del contenido del derecho es cuál es o hasta dónde llega o hasta dónde se extiende ese poder atribuido por una norma jurídica. Por ejemplo, en el caso del derecho de propiedad, que es el derecho real por excelencia, del que todos conocemos y el que manejamos desde ir a la bodega a comprar un kilo de harina, un kilo de arroz, y ahí al hablar de comprar, eso nos da la propiedad de ese bien en ese momento. Entonces, en el caso del derecho de propiedad, el poder atribuido por la norma es el uso, goce y disposición de ese bien. Distinto será el poder conferido en el arrendamiento, distinto será el poder conferido en el caso del uso, distinto será el poder conferido en el caso de la habitación. Entonces, objeto del derecho es la cosa, el bien, el ente material o inmaterial sobre el cual se ejerce el derecho. Y el contenido del derecho es la extensión del poder que atribuye la norma jurídica a ese titular del derecho. En el caso de los derechos reales, específicamente, que es lo que nosotros vamos a tratar en este curso, el objeto entonces son las cosas y el contenido será el conjunto de facultades que el titular puede ejercer con respecto a ella. Entonces aquí, en un mismo bien, podemos observar derechos reales de distinto tipo. Verbigracia. En un bien inmueble o sobre un bien inmueble se puede ejercer un derecho de propiedad, pero también puede haber una garantía hipotecaria que le da un derecho preferencial, un privilegio a ese acreedor hipotecario sobre la suerte de ese bien, de manera que tiene un interés sobre lo que pueda ocurrir con ese bien. Y el primer interés es, por supuesto, que la cosa de vida no se pierda porque es la garantía de su acreencia. ¿Y qué son las cosas? Ya estamos hablando aquí del objeto en el caso de los derechos reales. ¿Qué son las cosas? Bueno, las cosas en un sentido amplio es cualquier ente material o inmaterial presente o futuro y que forme parte de una relación jurídica como un objeto. Es decir, si nosotros venimos hablando que los sujetos pueden ejercer, tienen un poder que les otorga una norma sobre un bien, entonces cualquier ente material o inmaterial presente o futuro puede ser denominado cosa. En el sentido estricto, ¿por qué? Porque no todas las cosas o no todos los entes materiales o inmateriales pueden ser objeto de derechos. Por ejemplo, el aire que respiramos no puede ser apropiado por nadie, porque el aire que respiramos es una necesidad que es común y que no puede ser apropiado. Imagínense ustedes si alguien se apropiara del oxígeno, del aire o de los rayos del sol, no sería posible la vida. Entonces, hay un sentido estricto de lo que son las cosas. Entonces, en el sentido estricto, las cosas son los objetos materiales del mundo exterior sobre los cuales pueden recaer derechos reales. Esto es cierto, este sentido estricto, pero no totalmente cierto porque nosotros vamos a ver que hay bienes que son inmateriales, que no los podemos tocar, que no los podemos apreciar a través de los sentidos, pero sobre los cuales también se pueden ejercer derechos reales. Para el autor Lagrange, las cosas es toda entidad material o inmaterial que tenga una existencia autónoma
y que puede ser sometida al poder de las personas como medios para satisfacer una utilidad generalmente económica. Y vamos a desglosar esa definición de cosa. Fíjense, por aquí nos dice que es toda entidad material o inmaterial. Y aquí estamos hablando de las cosas corporales y las cosas incorporales. Que tenga una existencia autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que es distinta de la persona humana, que puede ser sometida al poder de las personas, un vehículo, una casa, un terreno, una computadora, un televisor, etcétera, etcétera. Ahí apartamos las cosas que no pueden ser apropiadas, como el aire, etcétera, etcétera. Y que son utilizados como un medio para satisfacer una utilidad de tipo económico, porque si nosotros tenemos un vehículo, y hemos invertido en ese bien, ese vehículo lo estamos adquiriendo porque nos proporciona utilidad de tipo económico, porque de no tenerlo, de no poseerlo, entonces tendríamos que tomar el servicio público y pagar por ese servicio público. En este caso ya yo no lo voy a hacer. Y de ahí surge una serie de teorías como la teoría del riesgo, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Y qué requisitos deben reunir esas cosas para ser consideradas como bienes? Porque podríamos hablar de las cosas como el género y los bienes como la especie. Eso es una separación doctrinaria que hacen por allí algunos autores, aunque en nuestro Código Civil esto no se aprecie de esa manera porque utiliza, lo acabamos de decir, indistintamente el término. En primer lugar, las cosas deben ser impersonales. Para que una cosa sea considerada como bien, debe ser un objeto impersonal, es decir, que no sea un sujeto, tan sencillo como eso. La cosa es un objeto y la persona es un sujeto. En segundo lugar, debe ser autónoma, en el sentido de que las cosas deben ser una individualidad o ser susceptible de individualización. Y eso tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver más adelante, y es que en los contratos, en las relaciones jurídicas, los objetos deben ser determinados o determinables. Es decir, yo puedo decir la casa ubicada en la urbanización Las Acacias, calle tal, número de identificación catastral, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos, los objetos, los bienes deben ser individualizados o que se determine la manera cómo individualizarlos, cómo separarlos de otros objetos para saber a quién pertenecen, por supuesto. Tercero, las cosas deben tener una utilidad. Las cosas que no son útiles, que no tienen utilidad para satisfacer una necesidad humana, que pueda ser apreciable en dinero, aunque sea futura, no puede ser considerado como una cosa. Y por último, las cosas deben ser objeto de una relación jurídica. Eso significa que las cosas, que una cosa sea susceptible o pueda ser parte de una relación jurídica. No puede ser parte de una relación jurídica el oxígeno, no puede ser porque no puede ser apropiado por nadie, no podemos venderlo, no podemos comprar. Ah, que ustedes me digan, doctora, pero es que existen la gente que vende las bombonas de oxígeno. Es otra cosa, eso es un oxígeno medicinal que ha tenido una transformación, que ha tenido un tratamiento especial, porque recuerden que nosotros no podemos recibir el oxígeno puro. El oxígeno del ambiente, el calor del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas, no puede ser considerada como un bien desde el punto de vista jurídico porque no puede ser parte de una relación jurídica. Y aquí venimos a esa dicotomía que se presenta entre las cosas y los bienes.
La doctrina dice que hay distinciones entre las cosas y los bienes, porque pues las cosas pueden ser cualquier objeto, ¿sí? Que se trate, y los bienes son solamente aquellos que tienen una utilidad, que es valorable en dinero, que tiene contenido patrimonial, que puede ser parte de una relación jurídica, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro Código Civil no hace esa distinción, utiliza en algunos casos el término bienes, utiliza en algunos casos el término cosas, eh, y aquí hay algunos ejemplos que están en estos artículos 545, 526, 531, donde hace mención en algunos casos a la palabra, utiliza la palabra cosas y en algunos casos utiliza la palabra bien. Entonces, si ustedes encuentran alguna doctrina, alguna norma donde hable de cosas o alguna doctrina o alguna norma donde hablen de bienes, en nuestro ordenamiento jurídico el Código Civil los trata de manera indistinta. Ahora, ¿cómo se clasifican los bienes? ¿Y qué utilidad práctica tiene la clasificación de los bienes? Bueno, la clasificación de los bienes nos da una utilidad práctica para entender cuál es el régimen jurídico que le vamos a aplicar en algún momento, sea para un contrato, sea porque hay una transmisión, vamos a transmitir esas cosas y el modo de transmitir las cosas o los bienes es distinto, por ejemplo, si se trata de cosas corporales o bienes corporales, o se trata de cosas inmateriales o bienes inmateriales, ¿ok? Entonces, por eso la norma, la doctrina ha hecho la clasificación de los bienes, es simplemente para hacer la determinación de cuál es el régimen jurídico que nosotros tenemos que aplicar. Nosotros debemos, como abogados, tenemos que saber manejar los distintos tipos de bienes para saber cómo ellos pueden circular en todo este elemento jurídico en el que nosotros estamos. La primera clasificación de las cosas es, o de los bienes, son los bienes corporales y los bienes incorporales. Los bienes corporales son aquellos que pueden ser perceptibles por los sentidos, que ocupan un lugar en el espacio, que tienen una corporalidad, vamos a llamarlo así, que los podemos tocar, que los podemos apreciar, que los podemos ver a través de los sentidos, como por ejemplo una casa. Una casa es un bien corporal. Ah, en un mismo bien o un mismo bien puede participar de o puede ser ubicado en distintas clasificaciones. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros en dónde lo vamos a ubicar? ¿Sí? Bueno, en la característica que más sea resaltante. Una casa evidentemente es un bien corporal y esa es su característica más resaltante, pero también tiene otra característica resaltante que la vamos a ver un poquito más adelante. Los bienes incorporales, por el contrario, son aquellos que no pueden ser tocados, no pueden ser pesados o no pueden ser medidos. Y es el ejemplo clásico, son las obras del ingenio. Vamos a leerla aquí del Código Civil. Yo me imagino que ustedes ya deben tener sus códigos civiles porque ustedes ya vieron Derecho Civil 1. Sin embargo, en la plataforma tienen para este módulo 1 el Código Civil. Yo voy a utilizar mi Código Civil viejito con el que yo estudié en la universidad hace tantos años. Vamos a leer ese artículo 546. Dice el artículo 546. El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio y del talento de cualquiera persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre esta materia. Entonces, fíjese, todo lo que son las obras del ingenio, es decir, las que se protegen por los derechos de autor o por las que son protegidas por las normas de propiedad intelectual, nosotros tenemos en Venezuela el registro de la propiedad intelectual
a través del SAPI, que es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en Venezuela, que está bastante actualizado, más de lo que nosotros consideramos, y allí se registran todas estas obras del ingenio para determinar la propiedad de esos bienes. Otra clasificación de los bienes fungibles y los bienes infungibles. Y fíjense estas cosas tan disímiles que tenemos por acá. Por aquí tenemos un kilo de harina pan y por aquí tenemos la corona británica. Fíjense que son dos cosas muy disímiles y los dos son bienes. Los dos son bienes, porque los dos pueden ser apropiados. Los dos tienen características de las que ya hablamos sobre los bienes. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos uno por otro de la misma especie, de la misma medida. Un kilo de harina de maíz, yo lo puedo prestar, lo puedo facilitar para que me den otro kilo de maíz, de harina de maíz. Entonces, perfectamente es un bien fungible. Los alimentos en general son bienes fungibles. Ahora, los bienes infungibles son aquellos que por sus características especialísimas no pueden ser sustituidos. Yo no puedo sustituir la corona del Imperio Británico, la corona que utilizan los reyes de Gran Bretaña, por otra que compré en alguna quincallería. No puede ser sustituida. Entonces, una joya especial, como es precisamente una corona, esta corona, no puede ser sustituida, por lo tanto, es considerado como un bien infungible. Los bienes consumibles, que es otra característica, otra clasificación. Los bienes consumibles son aquellos que una vez utilizados se pierden o sufren una alteración o puede sufrir una destrucción en su sustancia o simplemente pues ya no los vamos a poseer más, se consumen en el uso, en el primer uso. Y fíjense el ejemplo que tengo acá, el dinero. Cuando yo pago, yo me desapropio de ese dinero y ahora ese dinero va a ser propiedad de aquel al que yo le estoy pagando, con el que yo estoy realizando esa compraventa. Por tanto, el dinero es un bien consumible. Ah, pero ustedes me pueden decir, también es un bien fungible. Sí, claro, también es un bien fungible porque yo puedo cambiar uno por otro, pero tiene que ser de la misma especie. Podemos cambiar dólares por pesos porque hay tipos de cambio, pero esos tipos de cambio no tienen que ver aquí con lo que son los bienes como los estamos estudiando acá, sino que son una moneda utilizada como referencia para hacer un pago, que es otra cosa distinta y eso ustedes lo van a ver mucho más adelante en su carrera. Tenemos los bienes inconsumibles, que son aquellos que, aunque los utilicemos, no se van a destruir, no se van a perder, no vamos a perder la propiedad sobre ellos por el uso. Por ejemplo, un televisor, un aire acondicionado, un vehículo, por el hecho de, a menos que el vehículo pues lo saquemos y lo choquemos y sea pérdida total, pero en ese caso es un bien inconsumible. ¿Por qué? Porque no se pierde con su uso. Tenemos los bienes divisibles y fíjense el ejemplo que les acabo de colocar aquí, una pizza. Un bien indivisible, divisible es aquel bien que se puede fragmentar, que se puede dividir y que cada uno de los fragmentos, cada una de esas partes va a continuar teniendo las mismas propiedades que tiene el todo. Entonces, si dividimos la pizza va a seguir, cada uno de estos pedacitos de pizza van a seguir siendo pizza. No va a alterarse su naturaleza. La comida es el ejemplo clásico. Los indivisibles, al contrario, no pueden ser fraccionados, no pueden ser divididos, porque entonces cada uno de esos fragmentos va a perder su utilidad, no va a seguir prestando su función y su utilidad. Y volvemos al ejemplo del televisor. Si yo agarro un martillo y le doy golpes a este televisor o trato de dividirlo de alguna manera, pues en ese caso deja de funcionar como televisor, ya no va a ser más, no va a cumplir su utilidad jurídica.
Y aquí llegamos a una clasificación, creo que de las más importantes y con la que nosotros más trabajamos durante nuestro ejercicio profesional. Y es la clasificación de los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y es supremamente importante porque a veces hay bienes muebles que pensamos que son inmuebles o bienes inmuebles que pensamos que son muebles y no lo son. Los bienes muebles, ¿cuáles son? Son aquellos que se pueden desplazar por sí mismos, que es lo que nosotros llamamos los semovientes. Los bienes que pueden ser desplazados por un impulso que le es propio, como por ejemplo una aeronave, un vehículo tiene un motor que genera un impulso y por lo cual ese bien se puede desplazar. O por una fuerza exterior, una bicicleta, también por la atracción humana, esa bicicleta va a tener un movimiento. Entonces vamos a leer el artículo 532, donde nos hace esa distinción y esa determinación de los bienes muebles. Dice el artículo 531, antes de entrar en ese 532, los bienes son muebles por su naturaleza, por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley. Dice el artículo 532, son muebles por naturaleza los bienes que pueden cambiar de lugar bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior. Y entonces aquí tenemos los semovientes, que son los que se pueden mover por sí mismos, y los que pueden ser movidos por una fuerza exterior, como por ejemplo las naves o los automóviles. Y el 533, que nos habla de los derechos también son bienes muebles los derechos sobre esos que se pueden ejercer sobre esos bienes muebles. Dice el artículo 533, son muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley, los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas muebles, por ejemplo, un título de propiedad de un vehículo también es considerado como un bien mueble y las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles. Las acciones de las sociedades anónimas, de las compañías anónimas y de todas las distintas formas de sociedades de tipo mercantil también son consideradas como bienes muebles. Igual en el artículo 534 me habla que también son bienes muebles los materiales provenientes de la demolición de un edificio y el 535 y 536 me habla de todo que también son muebles o se consideran muebles el mueblaje y la casa amoblada que contempla todos los bienes que están dentro de una vivienda. Y esta última parte es sumamente importante cuando vamos a hacer la partición de una comunidad conyugal, porque generalmente se valora dentro de lo que es la comunidad, esa masa patrimonial que se forma y que es la comunidad conyugal, lo que llamamos el menaje del hogar, ese mueblaje que es simplemente el mobiliario, los muebles y artefactos que integran el menaje del hogar. Y tenemos además los bienes inmuebles que están establecidos en el 526, vamos a leerlos por aquí, son todos los bienes que no pueden desplazarse ni por sí mismos ni por una fuerza externa. Dice aquí el artículo 526, los bienes inmuebles por su naturaleza, por su destinación, los bienes son inmuebles por su naturaleza, por su destinación o por el objeto a que se refieren. Entonces, el ejemplo clásico, volvemos acá a la casa la colocamos como ejemplo de un bien corporal, pero su característica principal es que es un bien inmueble. Dice el artículo 527, son inmuebles por su naturaleza, los terrenos, las minas, los edificios y en general toda construcción adherida de modo permanente a la tierra o que sea parte de un edificio. Se consideran también inmuebles por su naturaleza los árboles mientras no hayan sido derribados, los frutos de la tierra y de los árboles mientras no hayan sido cosechados o separados del suelo, los hatos, rebaños,
piaras y cualquier otro conjunto de animales de cría, mansos o bravíos, mientras no sean separados de los pastos o los criaderos. Un conjunto o un rebaño de ganado es considerado como un bien inmueble por su naturaleza, mientras no hayan sido separados del fondo o del lugar donde ellos están. Las lagunas, estanques, manantiales, aljibes y toda agua corriente. Los acueductos, canales o acequias que conducen el agua de un edificio a un edificio terreno y forman parte del edificio terreno a que las aguas se destinan. Artículo 528, son inmuebles por su destinación las cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, tales como los animales destinados a la labranza, instrumentos rurales, las simientes, los forrajes y abonos, prensas, calderas, alambiques, cubas y toneles, los viveros de animales. El 529 dice acá, son también bienes inmuebles por su destinación todos los objetos muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan en él constantemente o que no se puedan separar sin romperse o deteriorarse o sin romper o deteriorar la parte del terreno o edificio a que están sujetos. Un tanque subterráneo es un bien inmueble por su destinación, porque ha sido destinado, ha sido colocado para realizar una actividad dentro de ese bien inmueble, de tal manera que no puede sacarse porque se deteriora o se pierde ese inmueble o se puede ocasionar un daño o una destrucción parcial o total al inmueble. Y finalmente el 530 nos dice, son inmuebles por el objeto a que se refieren los derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios sujetos a enfiteusis. Enfiteusis es el derecho real de tomar los frutos de un determinado lote. Los derechos de usufructo y de uso sobre las cosas inmuebles y también el de habitación, las servidumbres prediales y la hipoteca, las acciones que tiendan a reivindicar los inmuebles o a reclamar derechos que se refieran a los mismos, como por ejemplo la acción reivindicatoria. Tenemos bienes principales y tenemos bienes accesorios. En el ejemplo del artículo 533, el lote de terreno, un lote de terreno es un bien principal porque existe sin necesidad de que haya otro bien que le dé utilidad jurídica. Y los bienes accesorios son aquellos bienes que dependen del bien principal para tener esa condición jurídica de bien. Volvemos al ejemplo de la casa. Una casa no se puede construir, así diga la canción, en el aire. Tiene que construirse sobre un terreno. Entonces, en este caso, el bien principal es el terreno y el bien accesorio es la casa. Tenemos los bienes susceptibles del comercio y los bienes fuera del comercio. Los bienes susceptibles del comercio son todos aquellos que están o que pertenecen a la esfera patrimonial privada. Todos los bienes que pueden ser objetos del comercio. No podemos comerciar el aire, no podemos comerciar el calor del sol, no podemos comerciar la luz de la luna. Están fuera de la esfera privada. Son simplemente unas bendiciones de la naturaleza, si los queremos llamar así. Todos los demás bienes que están dentro de esa esfera patrimonial privada son bienes susceptibles del comercio. Y los bienes fuera del comercio son aquellas cosas que no pertenecen a la esfera privada, sino que pertenecen a la esfera pública, por lo tanto nadie los puede apropiar, no puede haber una apropiación individual de ellos. Entonces aquí tenemos el ejemplo, el puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo. Nadie es dueño de ese puente, es un bien que está fuera del comercio porque pertenece a la propiedad pública. Y precisamente allá vamos. Por las personas a quienes pertenecen los bienes pueden ser públicos, que son aquellos bienes que son del dominio público, que pueden incluso ser bienes del dominio público de uso público, porque
solamente para el uso de los estados, la nación, los municipios, y existen bienes público, de dominio público, pero que son de uso privado. Por ejemplo, un autobús de una empresa del Estado. Un autobús que traslada a trabajadores de la empresa del Estado es un bien de dominio público, pero que es de uso privado. Vamos a leer el artículo 538 y siguientes. Dice acá, los bienes pertenecen a la nación, a los estados, a las municipalidades, a los establecimientos públicos y demás personas jurídicas y a los particulares. Este es el caso de los bienes públicos. Los bienes de la nación, de los estados y de las municipalidades son del dominio público o del dominio privado. Son bienes del dominio público los caminos, lagos, ríos, murallas, fosos, puentes de las plazas de guerra y demás semejantes. El lecho de los ríos no navegables pertenece a los ribereños según la línea que se supone trazada por el medio del curso del agua. Dice el artículo 540, los bienes de dominio público son de uso público o de uso privado de la nación, de los estados y de las municipalidades. 541, los terrenos de las fortificaciones o las murallas de las plazas de guerra que no tengan ya ese destino y todos los demás bienes que dejen de estar destinados al uso público y a la defensa nacional pasan del dominio público al dominio privado. Entonces, son bienes públicos todos los que están en el dominio público, sean de uso público, sean de uso privado. Y los bienes privados son los que pertenecen a la esfera privada o al dominio de los particulares. Ahora bien, dijimos al inicio que todas las personas, todos los sujetos de derecho, sean personas naturales, sean personas jurídicas, durante toda su existencia civil, vamos a llamarlo así, durante toda su vida civil, pueden tener relaciones de tipo jurídico patrimonial con bienes. La forma más fácil de obtener esos bienes es a través o de ejercer derechos sobre esos bienes es a través del derecho de propiedad. Ahora bien, esa masa de bienes es lo que nosotros conocemos como el patrimonio de una persona. Y nosotros sabemos que además el patrimonio no solamente está integrado por los derechos que puede tener una persona sobre esos bienes, sino sobre las obligaciones que pueden derivar de esos bienes, porque si yo tengo una casa, tengo una vivienda, yo tengo obligaciones porque debo pagar los impuestos prediales. Si estoy en una urbanización, tengo que pagar el condominio, es una obligación. Si yo tengo un vehículo, yo tengo que pagar los trimestres de ese vehículo. O si yo asumo alguna obligación de por algún préstamo, etcétera, etcétera, yo puedo dar en garantía ese bien. Entonces, ese bien va a quedar anexo a una obligación y por tanto ese patrimonio, esa parte de ese patrimonio va a ser la prenda común de los acreedores. Muy importante y eso es algo que nosotros vamos a escuchar durante todo nuestro ejercicio patrimonial. Los bienes del deudor son la prenda común de los acreedores y eso es lo que se conoce como el patrimonio. El patrimonio entonces es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen un interés patrimonial, que tienen un contenido, presentan un contenido patrimonial y que son susceptibles de valoración económica. El patrimonio, esa masa de bienes, es susceptible de valoración económica. No se les olvide ese término, son susceptibles de valoración económica. ¿Cuáles son las acepciones de esa palabra patrimonio? Y aquí ya salimos un poquito de la esfera jurídica y entramos en esa esfera económica, contable, etcétera, etcétera. Y hemos escuchado del patrimonio bruto, que es la suma de el activo más el pasivo. Eso es el patrimonio bruto de una persona natural o jurídica. ¿Ok? Aquí hablamos persona, como ustedes lo vieron en derecho civil persona. Y está el patrimonio neto, que es el activo menos el pasivo.
¿Cuáles son las características que debe tener ese patrimonio, que tienen los patrimonios? Primero, el patrimonio es una emanación de la personalidad, es una extensión, viene de la personalidad jurídica. Ya sabemos que la personalidad jurídica es esa facultad que tenemos de ser titular de derechos y obligaciones y que comienza cuando adquirimos la mayoridad, cuando hay un proceso de emancipación o en el caso de las personas jurídicas, es la fecha de su constitución. Entonces, aquellas personas incapaces que no tienen capacidad jurídica no pueden tener por sí mismas un patrimonio. Segundo, es una universalidad jurídica conformada por activos y pasivos, ¿no? Vamos a ver unos casos especiales donde hay unos patrimonios separados, pero la regla general es que el patrimonio es uno solo. El patrimonio de una persona es uno solo. Está además unido a la persona. Únicamente las personas podemos ser titulares de derechos y obligaciones, podemos tener un patrimonio y todas las personas precisamos tener un patrimonio, todas lo tenemos. Hasta el señor de la calle que nosotros vemos que está indigente tiene un patrimonio, pues serán las cosas que tiene encima, pero es su patrimonio. Y está conformado solo por derechos y obligaciones que son susceptibles de valoración económica, es decir, que tienen carácter pecuniario. Entonces, ¿cuál es esa excepción a ese principio general de que el patrimonio es uno solo? Esto que llamamos los patrimonios separados y viene de aquello que nosotros llamamos las ficciones legales, que son formas como la ley separa esas masas individuales de bienes para un fin específico. Fíjense aquí lo que dice. Los patrimonios separados suponen la idea de dos o más masas singulares de bienes que pertenecen a un solo sujeto, pero que tienen existencia propia y van a estar separados del patrimonio general del sujeto para una función determinada y específica. ¿Cuáles son esos casos de patrimonio separado? Bueno, en primer lugar tenemos el hogar legalmente constituido. Los artículos 632 a 643 del Código Civil está el procedimiento para la constitución del hogar. Yo solamente puedo constituir el hogar para mi núcleo familiar, pero además para constituir hogar, una vivienda, debo seguir un procedimiento específico que está contenido en el Código Civil y que solamente puede ir con un bien que sea de mi propiedad. Yo no puedo constituir un hogar sobre un inmueble que me estén dando en arrendamiento. Allí no puedo constituir hogar. En segundo lugar, tenemos la ya conocida comunidad conyugal o comunidad de gananciales. Cuando ustedes vean su materia, familia y sucesiones, ustedes se van a dar cuenta de todas las implicaciones que tiene esta comunidad conyugal, pero en este caso nosotros lo tomamos como un patrimonio separado porque una cosa son los bienes de la comunidad y otra cosa son los bienes propios de los cónyuges, que son los que los cónyuges traen antes de la fecha del matrimonio, que siguen siendo, aun cuando contraigan matrimonio, siguen siendo bienes propios. La herencia aceptada a beneficio de inventario. En este caso, cuando también vean la materia familia y sucesiones, van a hablar sobre este beneficio de inventario y es que en algunos casos, por ejemplo, menores de edad, incapaces, etcétera, etcétera, se puede solicitar la aceptación de la herencia a beneficio de inventario para separar el patrimonio del heredero de esa masa hereditaria que tiene sus propios derechos y obligaciones, porque no solamente se heredan los derechos, sino que también se heredan las obligaciones. Y tenemos también los bienes de la quiebra o el patrimonio del fallido. Cuando vean por allá derecho mercantil,
van a hablar sobre el procedimiento de atraso, sobre el procedimiento de quiebra, pero cuando el tribunal mercantil declara la existencia de la quiebra, ese comerciante se denomina comerciante fallido, por eso es que se habla aquí el patrimonio del fallido, y va a haber un liquidador, se va a proceder a la liquidación de esos bienes, de esa figura, de esa forma mercantil, de ese comerciante que puede ser una sociedad anónima, y ese patrimonio va a ser distinto del patrimonio del accionista si es una sociedad mercantil. Y por último tenemos por aquí el llamado patrimonio autónomo, que son figuras especiales en el patrimonio, pero que en Venezuela no se aplica. Por allá doctrinariamente se dice que cuando hay una herencia adyacente, la herencia adyacente, nosotros, el orden de suceder llega hasta el sexto grado de consanguinidad. Eh, y de allí, si no hay ningún heredero, la herencia va a pasar a propiedad del Estado. Por lo tanto, aquí no hay ningunos patrimonios, no puede haber un patrimonio que no tenga un titular. Siempre va a tener un titular, bien sean las personas jurídicas o naturales o, en última instancia, el Estado. Bueno, no me queda sino darles las gracias por estar, pues, y por ver estas clases, este curso muy importante. Les reitero, cualquier duda con respecto, ya ustedes tienen el plan de evaluación. En el módulo de información general tienen la primera actividad que va a ser evaluada entre la semana 3 al 3 al 9 de junio, perdón. Y cualquier duda con respecto al material, cualquier duda con respecto a la actividad, por favor, lo más pronto posible, háganmelo saber a través de la mensajería que está en la plataforma, que es nuestra vía de comunicación natural, por la cual, pues, en la medida de lo posible, vamos a responder cualquier duda que se les presente. Muchísimas gracias a todos.